¿Recuerdas lo primero que hiciste al crear tu empresa? Antes de los clientes, antes de los proveedores, antes de buscar el capital que necesitabas y de lograr los primeros resultados, antes de conformar tu equipo de trabajo, antes incluso de ponerle un nombre a tu negocio. Lo primero que hiciste fue creer en ti. Permitiste que tu corazón se llenara de valentía y elegiste el camino que te ha conducido hasta donde estás hoy. Ese primer paso fue simplemente tomar la decisión. Decidiste soñar y hacer lo posible. Decidiste buscar oportunidades y dárselas a otros. Decidiste formalizarte y crecer. Decidiste ir más allá. En la Cámara, creemos en el potencial de los empresarios y por eso nos apasiona acompañar a todas las empresas, especialmente aquellas que toman buenas decisiones, como la de pertenecer al programa Afiliados Primero. Con el programa Afiliados Primero, tú eliges tener más beneficios y nosotros nos comprometemos a entregarte un conjunto de servicios exclusivos para fortalecer tu empresa. Espacios de conocimiento para los que deciden tener más opciones de aprendizaje y crecimiento. Aulas empresariales. Semana de actualización tributaria. Inspírate a través de historias de otros. Espacios especiales para líderes de gestión humana. Jornadas de networking y negocios para los que deciden tener más oportunidades de relacionamiento. Conéctate. Speed Networking. Tu reto, mi reto. Jornadas de co-creación. Afiliados conectados. Mercado afiliados. Vitrina empresarial. Club de contadores. Atención preferencial para los que deciden tener más exclusividad. Presencia destacada en nuestra vitrina empresarial. Acceso especial a los espacios de coworking en el Centro Empresarial El Poblado. Atención preferencial en nuestras sedes y en la línea de servicio al cliente. Acceso a eventos culturales. Acompañamiento personalizado por un profesional de afiliados. Participación en el encuentro de afiliados cada 2 años. Usuarios adicionales para acceder a la plataforma educativa de la Cámara. Descuentos especiales. Gratuitos. Para los que deciden tener más por menos. Descuentos en servicios especializados y membresías formación Cámara. Expedición gratuita de certificados. Descuentos en alquiler de espacios en la sede Poblado. Tarifas especiales en nuestra emisora Cámara FM. Descuento del 50% en el parqueadero de la sede Poblado. Reconocimiento para los que deciden hacer la diferencia. Celebración de los lustros de nuestros afiliados en Pergaminos Cámara. Certificación de pertenencia a Afiliados Primero. Identificación de Afiliados Primero para tu sitio web y redes sociales. Recuerda, estar registrado en la Cámara y renovar tu matrícula mercantil es un deber que tienes como empresario. Pero ser afiliado es una decisión que tomas para consolidar tu negocio a través de un portafolio de beneficios adicionales y exclusivos y diseñados para ti. Seguimos contando juntos esta historia y apostándole al crecimiento de tu empresa. Afiliados Primero, la decisión de tener más. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Manuela Ordóñez. Bienvenidos al evento del día de hoy del Club de Contadores que tenemos para ustedes todos los afiliados. Queremos agradecerles por estar hoy con nosotros, por aceptar la participación hoy en el Club de Contadores y en el tema que vamos a tener hoy, que es la continuidad financiera del negocio en marcha. Queremos primero explicarles cómo vamos a tener el evento. Vamos a dividir el evento entonces en un espacio de 2 horas. De las 2 horas vamos a tener 1 hora y media en el que vamos a tener a 2 conferencistas que nos van a dar toda la información valiosa que necesitamos el día de hoy. Y al final de la charla vamos a resolver las preguntas que ustedes tengan.
Ustedes pueden ver al lado derecho, como ven en la pantalla, la opción para realizar todas las preguntas que tengan, las dudas que vayan surgiendo durante la charla, las pueden ir formulando de manera general en ese espacio. Nosotros vamos a irlas comunicando a los conferencistas para que ellos puedan resolver las dudas que ustedes tengan. También queremos recordarles que esta grabación va a quedar con las memorias y les vamos a enviar las memorias y la grabación a los correos con los que ustedes se inscribieron, y también recordarles pues que ustedes están acá porque sus empresas pertenecen a este programa de afiliados primero y que pueden consultar los otros eventos que tenemos durante este mes en la página cámaramedellín.com, en el botón que dice hago parte de afiliados primero. Ahí van a encontrar todos los eventos que tenemos y toda la programación para que ustedes se puedan inscribir, y también para que le comuniquen a las personas de sus empresas que pueden también estar en estos eventos. Bueno, hoy les voy a presentar a Oscar Alonso Múnera, que va a ser quien nos va a acompañar con esta charla. Él es contador público, especialista en gerencia financiera. Oscar tiene una amplia experiencia en la administración de empresas en crisis financieras y comerciales, con un enfoque a la generación de valor desde el modelo de negocio basado en proyecciones financieras. Él se ha desempeñado como director y gerente financiero de varias compañías, como ustedes pueden ver ahí en pantalla. Y actualmente él se desempeña como gerente financiero asociado a la firma consultora Legal Tax, que son quienes nos acompañan hoy en estas charlas. Y también tenemos la compañía de Gloria Elena Barrientos. Gloria siempre está con nosotros en todas las charlas del Club de Contadores y nos acompaña en estas experiencias. Ella es abogada de la Universidad de Medellín, máster y especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia, asesora en estructuración de proyectos patrimoniales, financieros e inmobiliarios, es socia fundadora de la firma consultora Legal Tax y también es facilitadora en conferencias y seminarios especializados. Entonces tenemos dos personas con muchísimos conocimientos, muy expertas en el tema, que nos van a compartir hoy toda esa información. Esperamos que a ustedes les sirva muchísimo y le damos primero entonces el paso a Gloria y la bienvenida a los dos. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, Manuela, muchas gracias. Gracias por esa presentación. Continuando con nuestra dinámica, nuevamente para nosotros es un placer estar en el tercer encuentro del Club de Contadores de la Cámara de Comercio. Como ustedes bien saben, hemos manejado 3 temas bastante importantes. Iniciamos con la actualización de normas de emergencia económica, luego pasamos a todos los beneficios que tenemos en ICA y normas de ICA, y hoy tenemos un tema bastante importante que es la continuidad financiera del negocio en marcha, que para mí es un tema bastante apasionante porque no es solamente pensar hoy en nosotros, sino en las generaciones venideras, en el futuro. Nuestro propósito en el Club de Contadores, como equipo de trabajo, es llegar a muchos contadores y administradores empresariales y acompañar las buenas prácticas en su labor diaria. La idea es que les quede la memoria sobre cómo empezar a protegernos y las responsabilidades que tenemos, cómo acompañar a esos gerentes en su labor y que tengan menos riesgos. El propósito inicial de la charla es desarrollar competencias en los asistentes al seminario que permitan generar continuidad del negocio en marcha y la protección del legado patrimonial y empresarial. Vamos a iniciar con un tema muy importante, que es la responsabilidad de administradores en la continuidad del legado empresarial. Muchas veces, cuando estamos en el tema contable, no nos vamos mucho a la norma legal y no podemos dejar a un lado la responsabilidad que nosotros tenemos. Por eso hoy queremos resumirles las 4 o 6 normas que tienen que ver tácitamente con la responsabilidad de administradores. Estas son: entonces vamos a enfocarnos en la responsabilidad patrimonial. En esa responsabilidad patrimonial siempre vamos a tener que enmarcarnos en 3 etapas. La primera es la legal. ¿Qué responsabilidades hay desde el punto de vista legal? ¿Qué responsabilidades hay desde el punto de vista tributario? ¿Y qué responsabilidades hay desde el punto de vista financiero inclusive? Todo esto va enmarcado en la responsabilidad patrimonial que tienen estos revisores fiscales,
contadores o administradores empresariales. Entonces, vamos a una pregunta que puede ser muy fácil de responder y muy común. Pero ¿cuál es esa pregunta? ¿Quiénes son hoy los responsables de la administración empresarial? Los responsables de la administración empresarial son los representantes legales de las compañías, los miembros de junta directiva, los liquidadores y consejo directivo. Pero óigase bien y que nos quede muy claro, quienes desarrollen una gestión o dirección en la compañía son considerados administradores. Este artículo, y podemos hacer énfasis, lo trajo la Ley 1258 del 2008 y también podemos verlo en todos los artículos en el artículo 22 de la Ley 222 del 95. Sin embargo, quiero traer a colación los otros artículos y vamos a hablar del artículo 200 del Código de Comercio, en donde habla directamente de la responsabilidad de los administradores, en donde los administradores responden solidaria e incluso ilimitadamente ante los perjuicios, óigase bien, por todo o culpa en la que incurra la sociedad. Entonces nosotros estamos representando esa sociedad que muchas veces inclusive es familiar y vamos a tener que responder ante socios o ante terceros frente a las responsabilidades que tomemos. Entonces en la siguiente diapositiva les va a quedar el resumen de las leyes que realmente enmarcan la responsabilidad de administradores, como es el artículo 200 del Código de Comercio. También tenemos una responsabilidad subsidiaria incluso frente a acreedores, que nos trajo el artículo 49 de la Ley 1116. También tenemos esas responsabilidades en materia tributaria, que en muchas reuniones nos hemos dado cuenta que dicen, bueno, ¿y yo por qué voy a responder solidariamente como contador o como incluso tributarista? Pues esas responsabilidades las podemos encontrar en el Estatuto Tributario, especialmente en el artículo 793 y en el artículo 794, en donde la responsabilidad es solidaria incluso de los socios en materia de impuestos. Por eso es que yo siempre quiero hacer énfasis en que las responsabilidades más grandes que tiene una compañía y en la que nosotros tenemos que velar y vigilar como administradores es en el tema tributario, en el cumplimiento tributario y en el compliance legal frente a lo laboral y societario. Además de eso, también tenemos la solidaridad que la encontramos en el artículo de la Ley 1116, este artículo 82, frente a los pasivos de terceros. Hoy, infortunadamente, por la no preparación al tema de COVID y de la pandemia, muchas sociedades cayeron en un tema de insolvencia. Si nosotros como administradores no damos la garantía para cubrir las acreencias de los acreedores, válgase la redundancia, ¿qué pasa? Nosotros vamos a responder solidariamente cuando no podemos cumplir con el pago de ese pasivo externo. Entonces, no es seguir manejando las cosas de una manera, digámoslo así, rápida, sino que tenemos que hacer mucha conciencia en las decisiones de crisis especialmente. Por eso vamos a hacer énfasis en todo la proyección, flujo de caja y la continuidad financiera. Aquí les traemos un resumen bastante importante y son los factores de riesgo de los administradores. Muchas veces no tenemos esta información a la mano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Empezar a analizar si realmente se están dando estas demandas. Y yo quiero suscitar la historia que se ha generado desde el 2013 al 2019, en donde hemos identificado que las demandas han incrementado. Y si vemos en el cuadro, en el círculo que traemos hoy, el 25% de estas demandas genera una alerta para los administradores, que es el mayor rubro en donde se está generando esa responsabilidad. Así que tenemos que hacer mucha conciencia frente a esa responsabilidad que tenemos con la misma compañía y frente a terceros. No dejemos pasar, por favor, esa posibilidad que tenemos hoy de estudiarlo y de capacitarnos, especialmente en qué artículos tienen coherencia con nuestra responsabilidad. Bueno, entonces, como les venía diciendo, las decisiones tomadas frente a la pandemia, nosotros no podemos escudarnos en que
ayudamos socialmente, que estuvimos aportando todo el tema de salud. Eso es importante. Pero ahí es donde vienen los accionistas de la compañía y le dicen a los gerentes o a los administradores que desarrollan la gestión y dicen, la única responsabilidad de ustedes como administradores, tristemente para los que amamos el tema social, es generar utilidades para las compañías. Nosotros no podemos justificar un hecho en decir que estamos acompañando todo el proceso de salud o que estamos acompañando a la comunidad en excedernos en donaciones, en generar políticas, un impacto incluso revisado por las juntas directivas o los consejos de dirección. Entonces, mucha atención con eso. Tristemente, tenemos que enfocarnos en proteger el patrimonio empresarial, darle continuidad y proteger lo que viene para las futuras generaciones. Recordando el tema y las decisiones que se han tomado en la pandemia, es muy importante la experiencia de las compañías y la experiencia de sus directivos. Es responsabilidad incluso de los miembros de junta directiva o de los socios o de las asambleas de accionistas tener en cuenta que sus directivos tengan experiencia en el mercado en el que se desarrollan las compañías. Es muy delicado, incluso hoy hemos visto los cambios de gerentes que vienen de un sector a otro y no tienen la capacidad adecuada o no han desarrollado las cualidades o las fortalezas frente a los mercados en los que se viene a enfrentar hoy. Y no es solo hoy, sino lo que vamos a ver mañana de lo que estamos recogiendo. Entonces, muchas compañías, por la inexperiencia de sus directivos, pueden perder la oportunidad de ganancia. Entonces, en eso tenemos que enfocarlo, en eso, reitero, hay que contarle a los administradores, a los gerentes, a los representantes legales, que existe algo que se llama la continuidad financiera, societaria, legal y tributaria de las compañías y la revisión de esos riesgos que tenemos día a día todos y cómo planear la oportunidad diaria de ganancia y no de pérdida. Bueno, todos sabemos que en este tiempo se han tomado medidas de índole bastante importantes y que han influido mucho en los flujos de caja y en las proyecciones financieras de la compañía. Hemos tenido medidas de índole laboral. Como todos sabemos, hemos manejado el tema de la suspensión y terminación de contratos laborales o incluso muchas personas que tenían periodos acumulados en vacaciones pudieron sacarlo. Eso favoreció o desfavoreció a muchas compañías que no venían organizadas en su proyección de flujo de caja o preparadas para cerrar la circulación de sus inventarios incluso. Entonces, esas medidas de índole laboral, si fueron bien tomadas o no en el tiempo de crisis, son el éxito de que hoy la continuidad de la empresa no se ve afectada. También tenemos esas medidas de índole tributario que podemos seguir aprovechando, e incluso en ICA tenemos beneficios hasta el 31 de octubre, en donde pueden pagar hasta el 80% sumado capital e intereses de las obligaciones que tenemos en ICA. Entonces podemos aún aprovechar todos esos beneficios tributarios. También me enteré que estamos en el momento en donde la norma del PAEB, el decreto del PAEB se va a extender posiblemente, está en este momento en debate, hasta marzo del año entrante. Entonces los invito a que las compañías sigan teniendo estas posibilidades tributarias que van a ir a redimir en utilidad y en un buen flujo de caja para seguir acompañando las compañías en este momento. Otras medidas comerciales, pues si en el pasado tomamos medidas comerciales equivocadas, la idea es poder replantearlas nuevamente y en la marcha del negocio recuperarnos y actuar de manera inmediata. Escuché de muchas compañías que antes de que llegara el proceso de pandemia y estuviéramos todos inmersos en esa situación, compraron tapabocas y el mercado se inundó de tapabocas y la demanda fue mínima porque ya la gente se había autoabastecido de sus tapabocas y quedaron gran cantidad de inventarios que hoy inclusive pueden ser no realizables en la compañía. Entonces, esa mala decisión puede llevar a una pérdida importante en la empresa, incluso pérdidas patrimoniales y pérdidas de empleos, y no solamente
es una pérdida para la compañía, sino que si llega a ser una demanda para nosotros como administradores, pues puede ver involucrado nuestro detrimento patrimonial. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta esa parte. Y por último, serían esas medidas de índole financiera. No sobreendeudarnos si tenemos un buen margen para tener sobreendeudamiento, pues porque vamos a pagar al final más intereses y vamos a cerrar un año en donde vamos a generar pérdida por un sobreendeudamiento. ¿Quién lo creyera? Las personas salieron rápidamente a buscar créditos porque pensaban que se iban a quedar ilíquidos, pero eso al final puede generar un sobreendeudamiento y una pérdida en la utilidad de la compañía. Además, muchas empresas, como no tenían sus flujos de cajas ni sus proyecciones al día, que son bastante importantes, y la idea es llevar a la conciencia de este tema, pues no pudieron acceder o a reestructuraciones o a incluso a las posibilidades que dio el sector financiero de tener unos periodos de gracia. Para ir culminando este tema, quiero que sean muy conscientes acerca, o propongo que sean muy conscientes acerca de los factores de riesgo de los administradores. ¿Qué ha pasado en las experiencias como la que tuvimos en el 2008 frente a esa emergencia económica que se dio en el sector financiero? Se vinieron las auditorías sobre las conductas pasadas. Entonces yo lo que propongo es que hoy tratemos de dejar informes sobre las conductas o las decisiones que estamos tomando en las compañías. Vamos a hacer una revisión minuciosa de las decisiones que se adoptaron en este tiempo de crisis y vamos a empezar a socializarlas, o como representantes legales, o como revisores fiscales, o como contadores, a las juntas directivas, consejos de dirección, juntas asesoras o asamblea de accionistas. Es importante determinar también que cuando una compañía maneja recursos públicos, las fiscalizaciones en este tiempo de pandemia van a ser mayores. Todos hemos escuchado que como hubo una crisis, entonces muchas alcaldías se dedicaron a hacer otras inversiones, en vez, pues, a pesar de lo que estábamos viviendo, no se enfocaron en el tema de salud y hoy hay otras repercusiones. Entonces, el hecho de manejar recursos públicos amerita una fiscalización más detallada, entonces nosotros debemos estar preparados para eso. Los estándares de conducta. Nosotros como padres de familia siempre estamos cuidando, tenía una debida diligencia con la administración de nuestros patrimonios. La idea es que como buen hombre o buenas mujeres de negocios podamos enfocarnos en una buena administración de ese patrimonio que yo lo denomino empresarial y familiar. ¿Por qué? Porque para mí una compañía siempre va a ser una familia, así los lazos de sangre no estén inmersos en esas situaciones, porque ahí es donde vamos a crecer, es donde vamos a aportar y en donde las generaciones venideras van a tener que recibir. Entonces vamos a enfocarnos en ser muy diligentes, en tratar de no manejar ni una culpa leve ni una culpa grave, inclusive levísima en cuanto tomamos una mala decisión, sino enfocarnos en manejar nuestro propio patrimonio, nuestros bienes, como manejaríamos los de las compañías que administramos. Entonces, esa es una de las invitaciones más importantes que queremos hacerles en esta charla. Las decisiones de los negocios, continuando con el tema de decisiones de negocios, es cómo un administrador puede minimizar estos riesgos empresariales. Pues las medidas adoptadas que podemos tomar realmente son básicas en la administración y es siempre detallar en los informes el impacto económico que van a tener nuestras decisiones. No solamente económico, ahí es donde tenemos que mirar cuál sería el impacto o el riesgo legal, el impacto tributario y el impacto social que puede tener esta compañía. Y siempre los invito a que hagan esas reuniones mensuales, que no la dejen pasar, que se vuelva una regla de cada compañía, que se entregue el informe de estados financieros y además de eso, su presupuesto y su flujo de caja, porque con eso nosotros vamos a asegurar que las compañías continúen y hoy
sigamos nosotros contemplando un buen empleo y además asegurando el futuro de muchos. Le doy la bienvenida a Óscar, que nos acompaña en todo el tema financiero y en la continuidad del negocio en marcha. Muchas personas se preguntarán hoy qué es el negocio en marcha. El negocio en marcha es una apuesta empresarial en donde vamos a tener que enfocarnos no solo en las responsabilidades, sino en los supuestos financieros y en la elaboración de ese flujo de caja en el que les he insistido bastante. Le doy la bienvenida a Óscar. ¿Cómo estás, Óscar? Hola, Gloria, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Manuela, y muchas gracias a la Cámara de Comercio pues, por haberme invitado a este evento y poder compartir con ustedes las experiencias y vivencias que he tenido pues, a lo largo de mi experiencia en compañías en crisis. Bueno, entonces, para hablar de continuidad de negocio en marcha, tenemos que primero empezar a definir conceptos. Entonces, tenemos que hablar de la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, ahí nos hacemos una pregunta: ¿qué es la hipótesis de negocio en marcha? Bajo este principio, se considera que la empresa continuará con su negocio en un futuro predecible, a menos que la dirección piense liquidarla, suspenderla o suspender las operaciones. Entonces, acá, digamos, la hipótesis de negocio en marcha no es más que decir: la empresa tiene la reja abierta, la caja registradora funcionando, está haciendo sus ventas y pues digamos que las condiciones del negocio, las condiciones del mercado son favorables y puede haber, cuando uno habla de ese futuro predecible, entonces está viendo que las alternativas o las condiciones para ese negocio van a ser buenas. Una consideración importante es que la entidad tiene los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones, cuando ellas sean exigidas en un futuro predecible. Entonces acá es muy importante tener en esa hipótesis de negocio en marcha cuáles son esas obligaciones que yo voy a tener a futuro, cuáles son las obligaciones que tiene la empresa, las demandas que tiene o los compromisos con acreedores, compromisos de nómina, y si va a tener los recursos suficientes para poder cumplir con esas obligaciones. Sabemos que muchas veces el PIG da, estamos dando rentabilidad, pero se llega a un pago de impuesto de renta o una obligación de en un leasing, el canon extraordinario. Entonces, ¿tenemos los recursos suficientes para cumplir con esas obligaciones? Esa sería una pregunta. También acá hay que hablar de algo. Entonces, nosotros estamos hablando de hipótesis de negocio en marcha con la ley 1314 del 2009, que tiene unos decretos que la han venido reglamentando. Y lo que dice es que los estados financieros se elaboran basados en una hipótesis de negocio en marcha. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo presente mis estados financieros a 31 de diciembre del año 2020, yo debo ya tener previsto cómo va a ser mi presupuesto en el año 2021, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros hablamos de ser un futuro predecible. Bueno, pasa que en las compañías hay unos remolinos de dificultades, de problemas. Yo los llamo torbellinos. Y esos torbellinos nos alejan de lo que le duele a la compañía realmente. Entonces, es muy importante los presupuestos porque nos ayudan a nosotros, pues digamos, como contadores a darle soporte a la compañía, y vean, hay un torbellino, hay muchos problemas, hay mucha reglamentación, pero nosotros nos tenemos que concentrar en estos 3, 4 indicadores que nos van a ayudar a salir de crisis. ¿Quién es el responsable del uso
de la hipótesis de negocio en marcha? Pues el gerente. El gerente es el responsable de realizar la evaluación de la hipótesis de negocio en marcha. Bueno, digamos que el gerente siempre es el responsable y es el que tiene que decir para dónde va. Pero nosotros como contadores somos al final los que tenemos que encuadrar todos los números y eso que tiene dentro de su plan estratégico, su visión de mercado, los objetivos de participación, las líneas nuevas. Nosotros somos los que tenemos que plasmar todo eso en un PIG futuro, en un balance futuro, a ver, eso que él está soñando, cómo se va a ver. Entonces, si bien el gerente es el responsable y es el que debe decir la compañía para dónde está, nosotros como contadores somos quienes estamos detrás de los números. El futuro previsible, la norma establece que son 12 meses. Entonces él está diciendo, como les decía ahorita, coja el 31 de diciembre del año y proyéctelo, haga un presupuesto por los 12 meses siguientes. Digamos que eso es lo que establece la norma, pero yo digamos que aconsejo tener la proyección por más tiempo, incluso mínimo por 5 años. Hay muchos bancos que cuando usted va y les toca la puerta y les dice, yo quiero una operación de leasing inmobiliario y la quiero por 10 años, entonces vienen y me dicen, a ver, muéstreme sus estados financieros, muéstreme sus flujos futuros de cómo se va a ver la compañía. Entonces, yo recomiendo tener una proyección de 5 años que me permita tener como un panorama más claro de para dónde va la compañía y las decisiones que se están tomando, si son o no apropiadas. También habla que las incertidumbres materiales, cuando existen dudas, se deben revelar en las notas. Esto es, pues digamos, cuando hablamos de incertidumbres materiales, es algo que nosotros pensamos que nos puede afectar considerablemente el negocio. Si no se cumple la hipótesis de negocio en marcha, se debe informar sobre qué bases contables se realizó. Acá, pues digamos que todos los negocios, así estén en ley 1116, o mejor dicho, para que una compañía pueda estar en la ley 1116, tiene que estar en negocio en marcha. Si no, es porque ya se va a ir en liquidación. Hay un decreto que tiene toda la normatividad contable en Colombia para esas empresas que están en liquidación. Es el decreto 2101 del año 2016. Y ahí es liquidación, entonces es a valor de realización, entonces usted empieza a convertir sus activos a valor de realización y los va llevando contra los pasivos. Pues digamos que es una contabilidad diferente. ¿Cuál es el papel del revisor fiscal? El revisor fiscal es el responsable de, acá hago una anotación, nosotros tenemos NIAs y NAGAs, ¿cierto? Con la entrada de las NIF, las normas internacionales de información financiera, las empresas del grupo 1 y 2, sus revisores fiscales deben implementar las NIAs. Para los del grupo 3, ya pues digamos que es optativo del revisor fiscal entre las NAGAs o las NIAs. Acá hay una NIA, que es la 570, que habla de la hipótesis de negocio en marcha. La 570, empresas en funcionamiento, y ahí el revisor fiscal debe hacer un juicio sobre los resultados que pueden alcanzar en el periodo del tiempo. Su responsabilidad es obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría del adecuado uso por parte del administrador de la hipótesis de negocio en marcha. Cuando hablamos de suficiente, es una evaluación cuantitativa. Y cuando hablamos de apropiada, hablamos de una evaluación cualitativa. Entonces, ahí rápidamente, ¿qué debe hacer el revisor fiscal? Pide el presupuesto, mire los puestos que hicieron o que tomaron para proyectar los hechos futuros y siéntese con la administración y discútalo. La segunda responsabilidad es concluir si existe alguna incertidumbre material de un suceso o condición que pueda proyectar duda importante de la capacidad de la entidad de continuar.
y determinar las implicaciones en el dictamen del revisor fiscal, si existe en el párrafo de énfasis, o si ya hay unas incertidumbres materiales, el dictamen con salvedad. Bueno, ¿cuáles son los indicadores que generan alertas? Entonces empezamos a ver pérdidas recurrentes, que hay un plan estratégico. Ahorita Gloria nos decía que es muy importante pues la experiencia que tienen los líderes de las compañías en el sector. A veces vienen con ideas muy buenas, pero al final esas ideas buenas se ven en el resultado. Estamos acá es para generar rentabilidad y vemos unas pérdidas recurrentes, entonces eso nos va generando alertas de que el enfoque de la compañía no es el adecuado. Indicadores financieros negativos. También empezamos a ver que los clientes se nos están yendo, empezamos a perder la participación en el mercado, las ventas disminuyen, las cuentas clave se nos van. Entonces empezamos a ver cómo se va deteriorando ese PIG, cómo esas ventas empiezan a disminuirse. Eso son alertas de que el plan estratégico de la compañía no está funcionando o si bien el plan estratégico, el producto o algo no está funcionando. En los flujos de caja negativo, eso digamos que cuando manejamos tesorería, acá deben de haber muchos que tienen también a su cargo las tesorerías, entonces empieza uno a sufrir que la nómina, que se llegó el IVA, que tengo que pagar la retención en la fuente, que los proveedores, todo el mundo llamando, y mi flujo negativo no da. Entonces empezamos a hacer un jineteo de la cartera, de los recursos de tesorería. Entonces, la cartera de proveedores, que era de 30, ya no lo pago a 30, sino a 40. Eso va mostrando indicios de que algo en la compañía está mal. Catástrofes ambientales. Entonces hay empresas de plantación de palma, entonces que le dio la podredumbre del cogollo, del cogollo y se muere toda la plantación de palma, o inundaciones, y es la imposibilidad de seguir el negocio. Los cambios de normatividad, lo que decía ahorita en el flujo de caja negativo, la mora en el pago de proveedores, empiezan con 30, después 60, después 90, 120, eso nos va generando alertas. Embargos que impiden el desarrollo de su actividad, llega el embargo, es altísimo, todos los recursos que van a esas cuentas empiezan a irse para el embargo, todo lo que reciba con el datáfono, entonces me imposibilita poder operar. Escasez de insumos y suministros, hay muchas empresas que los productos son tan especializados y con unas fórmulas magistrales que son con un proveedor, porque hay siempre en la evaluación de riesgos hay que determinar cuál es el sustituto, qué va a pasar si hoy, en estos tiempos de crisis, esa empresa también empieza a sufrir y ya no está en el mercado. Bueno, ahora vamos a hablar vamos a entrar en materia. Vamos a empezar a hacer las proyecciones financieras. Entonces, para arrancar con las proyecciones financieras, para al final hacer la elaboración del flujo de caja, tengo que empezar con unos supuestos. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar? Acá yo lo hago, o sea, para poder proyectar y poder tener un buen resultado, yo tengo que tener un pasado, un presente, y ya con ese pasado y ese presente proyecto el futuro. Entonces, son unos pasitos, coloco un rompecabezas porque son muchas partes que hay que ir uniendo paso a paso y digamos con calma para que al final poder tener el resultado. Acá, como decía Napoleón, vísteme despacio que tengo prisa. Entonces, el primer paso, arrancar con los indicadores macroeconómicos. El segundo, vamos a evaluar los indicadores de desempeño de la compañía. Tercero, los estados de situación financiera históricos. Acá, digamos que yo recomiendo tener 5 años
pues 5 años de historia que me ayuden a ver el comportamiento de la compañía. Ahí, digamos que uno tiene que ser muy observador para poder entender cuáles fueron las variaciones y por qué, para saber si se proyectan o si no se proyectan. El estado de resultados histórico también en el mismo tiempo en que yo proyecté mi estado de situación financiera. Debo tener las tablas de amortización de los créditos con mi saldo a hoy y cómo está ese crédito en el futuro, con qué tasa está liquidada, cuáles son los puntos adicionales que tiene, si es DTF, si es IBR, o si tiene otras tasas internacionales, cuál es el capital que se debe pagar y cuándo, y si tiene otro tipo de gastos, seguros, comisiones, no sé, pero tenerlos en las tablas de amortizaciones. La tabla de depreciaciones y amortizaciones. Ahorita en el modelo que les voy a mostrar, tengo una forma sencilla de hacerla. Es recomendable tener la tablita de todos los activos y saber cuánto me va a afectar en el resultado esas depreciaciones, esas amortizaciones. Pero hay una forma sencilla también de hacerlo. Con todo esto, con todos estos pasos, ya empezamos a elaborar el estado de situación financiera proyectado y el estado de resultado. Teniendo el estado de situación financiera, teniendo el estado de resultado proyectado, ahora sí trabajamos el flujo de caja proyectado. Bueno, entonces partimos de los resultados de años anteriores y comenzamos a proyectar. Lo primero, los indicadores macroeconómicos. Acá, yo creo que acá debe haber de muchos sectores, contadores de diversos sectores, entonces traigo como los indicadores que son más comunes para todos, pero si hay algún indicador que le afecte a la compañía o que su desempeño esté ligado a ese indicador, es muy bueno traerlo acá. Entonces yo, por ejemplo, cuando empiezo a hacer las evaluaciones, traigo el IPC, entonces traigo el histórico de los últimos años, la variación del PIB, el índice de precios del productor, la devaluación, la TRM, la tasa de impuesto de renta, en fin, todos los indicadores que me van a ayudar a presupuestar. Hasta el hoy, el DAN, el Banco de la República, me van a ayudar mucho en esas páginas para ir actualizándome en esos indicadores, cómo están. Y hay unos grupos, casi todos los bancos tienen unos grupos de investigaciones económicas. Está Grupo Bancolombia, está Corfi Colombiana, está por allá el BBVA, bueno, digamos que casi todos los bancos tienen sus grupos de investigaciones, hasta las universidades también están tratando de vislumbrar un futuro. ¿Qué hago yo? Digamos, en mi experiencia, hay unos que son demasiado optimistas y otros que son demasiado pesimistas. Entonces, el IPC, unos dicen, ay, bueno, el IPC va a estar en el 5, otros dicen, ay, no, va a estar en el 2. Entonces, digamos que voy teniendo también criterio. Entonces, hay unos que tienen mucha confianza o que han ganado hasta premios en esos grupos de investigación por su asertividad. Entonces, tomo ese como de referencia y los otros para ir llegando a un indicador de criterio personal. Entonces, no me voy ni tan negativo ni tan optimista, sino que voy cogiendo como en las mitades para poder tener un número más certero de cómo se va a comportar la industria o el sector. Bueno, entonces, vámonos para Excel, para que lo miremos desde acá, cómo sería hacer esas proyecciones o esos pasos, pero ya más a la realidad. En los presupuestos, yo pues digamos que he realizado presupuestos de todos los colores, sabores,
pues ahí tuve uno que tenía 23 tiendas, entonces por cada tienda tenía su centro de costo, su PIG. Entonces, esa puede ser una forma, o sea, llevarlo al detalle o en producción, cuántas plantas, cuántas máquinas se tiene, el rendimiento por máquina, horas que está trabajando la planta, qué inversiones nuevas. En presupuesto podemos desarrollar, ir a profundidad, lo que más queramos. Hoy yo les voy a compartir, incluso este modelito, Manuela se los va a enviar con las memorias para que los tengan. Es un modelo muy simple, muy sencillo. Es partir desde las cifras gruesas, o sea, es hacer análisis robustos. Ya cuando queremos ir al detalle, ya empezamos a darle como el doble clic, a empezar a ahondar en una cuenta determinada y hacer unos presupuestos especiales. Acá vamos a trabajar una proyección a 5 años y los voy a ir llevando en cómo hacerlo hasta llegar al flujo de caja directo y que nos cuadre el balance, porque al final, digamos que lo que a uno más lidia le da es ese berraco balance que uno llega y hace todas las proyecciones y no le cuadra. Entonces, cuando nos vamos con todos estos pasitos, la ecuación contable activo igual a pasivo más patrimonio va a ser perfecto. Entonces, acá con la proyección yo tomé el año 2018, 2019, es bueno, pues en el formato es indistinto, es simplemente que ustedes se sientan cómodos y que puedan tener uniformidad en las cifras. Es decir, si en el año 2018 llevaban en deudores comerciales, también otros deudores, pues no sé, llevarlo como siempre lo han manejado para que la cifra no se distorsione tanto. En el 2020 le coloco PR proyectado, porque no se acaba el 2020, pero no puedo, para poder ser comparable, tengo que tener el cierre del año 2020. ¿Qué hago? Todo este ejercicio que estamos haciendo para proyectar los 5 años, hay que hacerlo también en el 2020. Entonces, ¿cómo lo tomaría? De enero a septiembre, los saldos reales. Y de acuerdo al resultado que tuve, o a las proyecciones, si la gerencia ya digamos que tiene no un feeling, sino que tienen números ya más acertados, los coloco, o de acuerdo a la tendencia y al ciclo del negocio, proyectamos el año. Entonces acá ya tenemos nuestro estado de situación financiera, con los cuerpos, el activo corriente, el no corriente, el pasivo corriente, el patrimonio. Muy importante, lo que estás trayendo acá, que son datos duros, traerlo cuadrado, porque o si no, va a ser imposible que te cuadre el estado de situación financiera en los años futuros. El estado de resultados, digamos que es muy, para hacer estas proyecciones, me gusta trabajarlo así en proyección a años, muy condensado. En esa condensación es ventas, costo de ventas, los gastos operativos que son los de administración y ventas, la utilidad operativa, los egresos, ingresos y los otros ingresos, y ya sale. Utilidad antes de impuestos, la provisión y la utilidad neta. Listo, ya tenemos este insumo. Entonces, ahora sí, arranquemos a proyectar. Entonces, ya hicimos 2 trabajos. El primero, tener los estados financieros. Ya hicimos el primer paso. Estados financieros históricos, proyectamos el 2020 cómo va a terminar. Ahora, ya hicimos los supuestos macroeconómicos, cogimos lo que la realidad de la industria del país de los últimos 3 años y proyecto. Muy bien. Con esto empezamos a trabajar el estado de resultados. Entonces comenzamos con las ventas. Entonces las ventas las proyectamos por lo general
por lo general, las proyectamos por crecimiento. Hay otras, ya cuando uno le da como doble clic y ahonda en ese número, puede que ya el gerente tenga un planteamiento estratégico diferente. Entonces diga, yo le voy a hacer fuerza a esta línea, el año que viene la tendencia va a ser esta, la participación del mercado viene perdiendo y creo que no la voy a recuperar, entonces proyecto una pérdida de participación, pero eso digamos que se vuelve más unido, concatenado como al plan estratégico del gerente. Digamos que normalmente, dependiendo del sector, uno lo que dice es, mínimo las ventas me tienen que crecer el IPC, o sea, mínimo. Entonces, voy y tomo el IPC de acá, entonces me dice, me trae la fórmula de F9 más F10, la F9 es el IPC y el 10 es la variación del PIB, que me está dando el 4% para el año 2021. Eso es lo que yo espero crecer el año entrante. En ese crecimiento, bueno, aquí dentro de estos modelos que se vuelven hojas muy pesadas, es bueno tener identificado qué es lo que usted está manipulando y qué son fórmulas duras o fórmulas que si ya las mueves se te daña todo el modelo. En el incremento en ventas, entonces acá puedes colocar, la gerencia dice, no, yo tengo una expectativa no tan conservadora, yo creo que vamos a crecer el 2%. Ok. Y ellos pueden, pues digamos que ese crecimiento sustentado con unos números y con unos planes estratégicos. Bueno, el costo de ventas. El costo de ventas, entonces empezamos a partir de cuánto me pesa de la venta. Entonces, en este ejercicio que les propongo, en el año 2018 estaba en el 70%, en el año 2019 en el 66% y en el año 2020 en el 59%. La empresa ha venido trabajando en ser eficiente en costos, es decir, los está disminuyendo. Entonces, empiezo a hablar con la gerencia, venga, señor director de planta, venga, cuénteme usted qué hizo, qué está haciendo y qué va a hacer. O sea, usted va a continuar con ese plan de mejora, el 60%, si usted tenía el 70, 66 y 59, el 60, ¿cómo lo ve? ¿Está bien? O digamos que es empezar a traer la realidad a los números. En los gastos operativos, acá es muy importante para determinar los puntos de equilibrio, cuáles son de esos gastos operativos fijos y cuáles son variables. En este tiempo de crisis, los gerentes se ponen nerviosos, empiezan como, bueno, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Yo cuánto tengo que vender? Yo no quiero generar pérdida, dígame, ¿cuánto es lo mínimo? Entonces, los costos y gastos fijos se vuelven en una cifra importante para determinar ese punto de equilibrio. Y los gastos variables como porcentaje. Entonces ahí ya tenemos otro rubro, los gastos de operación. En las depreciaciones, podemos ir a nuestra tabla de depreciaciones y traer año a año cuánto vamos a llevar al gasto. O, voy a bajar un poco, no se me vayan a marear. Entonces acá tengo, pues la depreciación viene desde la propiedad, planta y equipo. Entonces de la propiedad, planta y equipo, ¿cuánto tengo en el año históricamente? ¿Y cuánto deprecié en ese año? ¿Y qué porcentaje de depreciación es esa depreciación del año con respecto a esos activos fijos? ¿Listo? Bueno, entonces en el año 2018 fue el 7, el 8, el 9. Este número, pues uno lo que haría es, para hacerlo como más orgánico, es el indicador del que traía el año anterior, que es el 9%. Pero miren, yo aquí hago un chequeo y es en esa proyección a futuro,
vigíleme o dígame en qué año ya esa depreciación llega a, se sobrepasa. O sea, acá la depreciación acumulada en el año 2025 va a ser superior a los activos fijos. Entonces, acá solamente podría depreciar el 2%. Pero esto, digamos que si ustedes tienen una tablita de las depreciaciones, lo alimentan y ya traen el valor real. También se debe prever qué inversiones realiza la compañía. Entonces, hay muchos que dicen, bueno, la política de inversión es, depreciamos el 50% de la depreciación del año. Eso es lo que vamos a recomprar en activos fijos. Otros, no, nosotros compramos el 1% de lo que vendemos en activos fijos. Y otros, digamos que son muy juiciosos, llegan y tienen planes estratégicos de inversión. Entonces dicen, bueno, el año que viene yo voy a comprar esta maquinaria, esta línea de producción, y eso vale tanta plata. Entonces colocamos cuánto voy a invertir. Entonces digo, no, esos son 200 millones, 300 millones, 500 millones. Bueno, entonces continuamos. Ahí me calcula la depreciación que voy a tener en el mes. Asimismo, calculo la amortización. En el mismo modelo en el cómo se calculó la depreciación. Ingresos financieros. Entonces yo tengo un disponible en inversiones temporales y tengo unos rendimientos financieros históricos. Entonces ahí ya podría sacar, pues dividiendo los rendimientos financieros sobre la inversión promedia que tuve en el año, cuál fue la tasa, cuál fue la rentabilidad que me dio. Entonces podría determinar si esa inversión temporal, porque es temporal, entonces debería ser una inversión promedio, o digamos que si tiene algún otro indicador. En muchas compañías me ha pasado que los bancos le piden como garantía del crédito tener un patrimonio autónomo, una cuenta donde van todas las adquisiciones, de ahí sacan el valor de su crédito y ahí van quedando unos remanentes. Entonces, uno ahí podría decir, bueno, por lo general lo que se me queda a mí en ese disponible son 2 días de cartera, 2 días de venta, o es el 1% de las ventas. Pues ya digamos que de acuerdo a la necesidad y el conocimiento de esa compañía y de ese sector, lo podemos determinar. Los otros ingresos no operacionales, que tengo una bodega alquilada, entonces recibo una renta, que recibo comisiones, pues digamos que de ahí ya sí hay que ir a ahondar en la compañía y mirar de dónde se está generando esos otros ingresos para poderlos proyectar en el tiempo. Bueno, vamos con los egresos financieros y con los intereses. No se me vayan a marear, voy a bajar rápidamente acá a obligaciones donde todo lo vamos concatenando. No sé si han visto, ¿no? Cuentas de balance con cuentas de resultado. Entonces, porque una es consecuencia de la otra. Entonces, en las deudas acá en las obligaciones financieras, entonces empiezo a detallar. ¿Cuál es mi obligación de largo plazo? ¿Cuáles son mis obligaciones que tengo a largo plazo? Si las tengo en dólares, es muy importante tenerlas separadas porque la TRM me va a afectar considerablemente el valor del crédito. Y 2, los nuevos créditos, o qué necesidades voy a tener de cada. Como les dije en unas diapositivas en la presentación anterior, uno de los requisitos importantes para hacer las proyecciones financieras son las tablas de amortización de los créditos. Ese no puede faltar.
porque yo necesito saber en el año 2021 cuánto se va a ir a capital, cuánto voy a abonar a capital en el año 2022, igual en el año 2023, y digamos que las obligaciones pasadas acabo viendo cómo van llegando pues a su final. Al igual que las deudas a largo plazo en dólares, y con los créditos a corto plazo, lo que yo hago es promediar, porque estos al final son o tarjetas de crédito, pues que llegan y me imagino que nadie en una empresa se financia con una tarjeta de crédito, sino que todo lo hace una cuota. Pero bueno, tarjetas de crédito, también hay créditos rotativos que uno los utiliza en las compañías y es para esa necesidad puntual de caja. Cuando esos flujos de caja comienzan por allá negros, en rojo, que empieza a escasear la plata, entonces yo lo que hago, y también decía Gloria ahorita, y lo hemos visto, muchas empresas quieren tener créditos a largo plazo y tienen unos excesos de liquidez, porque ahorita llegó el COVID, qué miedo, nos vamos a quedar sin plata. Entonces tienen un montón de plata en el banco que les está saliendo muy costoso. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre les recomiendo? No, venga, con su banco que lo quiere tanto, tenga un crédito rotativo, que si usted ve en esta proyección financiera, de acuerdo a estos indicadores, usted no va a tener necesidades de caja. De pronto, puntualmente, va a tener una necesidad, y para esas puntualidades, los créditos rotativos funcionan muy bien negociados, porque los bancos quieren colocar la tasa máxima y ganar lo que nos van dando los otros créditos. Entonces, negociar una buena tasa en un crédito rotativo o créditos de tesorería, que yo, cuando tenga la necesidad, voy por esa plata y la realizo. Entonces, ¿cómo lo proyecto? En promedios. Listo. Entonces, de acá, créditos nuevos, créditos antiguos con su amortización, tengo los egresos. Pero muy bien. Ya tengo el estado de resultados. Ya me puedo ir perfectamente al estado de resultados y proyectarlo en el tiempo. Ya tengo las cifras y las puedo traer, y ya sé la compañía cuánto va a ganar o perder en los próximos 5 años. Ya hicimos el primer trabajo. Segundo, balance, el estado de situación financiera. Yo soy viejito, por eso todavía digo balance. Estado de situación financiera, entonces traemos, ¿qué es la mejor forma? Mirarlo por días. Entonces acá, fácil, yo llego, cojo la cartera, la divido por las ventas de ese año y lo multiplico por 365 y me dice, vea, usted tiene 131 días de cartera, ¿cierto? Que ya para el año 2021 o subsiguientes, usted puede traer el mismo indicador anterior o unos objetivos que tenga la administración. Acá, con la ley de pago justo que entra ahorita en vigencia el 1 de enero del 2021, ya nos dice, oigan, lo siento, usted no, ya pago justos es 60 días, usted no me puede pagar a más de 60 días, y si ven cómo se mejora la caja arriba, y creo que en el 2023 ya son 45 y después se vuelve 30. Pero dejémoslo como estaba para poder seguir mostrando que tenemos una caja negativa, y ahorita cuando hagamos el flujo de caja, uno se devuelve y viene y acá juega con los indicadores y empieza a mirar qué objetivo se debe trazar. Con los inventarios. Entonces acá empezamos a ver, hablamos de materialidad, que verdaderamente afectan ese flujo. Si yo tengo 131 días de cartera, eso, mi flujo es muy negativo. Si yo lo mejoro, entonces tengo que hablar con la gerencia y hacer como que venga,
en ese torbellino de dificultades hay algo muy importante que se llaman los días de cartera y los días de inventario, porque ahí es donde se me está yendo a mí la plata. Entonces, en ese torbellino, venga, saquemos estos indicadores y midámoslos mensualmente. Que ese sea nuestro modelo financiero que nos permita llegar a los objetivos trazados y podamos cumplir con las obligaciones que teníamos. Bueno, entonces así con días vamos proyectando todas las cuentas, propiedad, planta de equipo, ya lo vimos, con las inversiones que hacemos, si son con el 50% de la depreciación, si hay proyectos nuevos. En el pasivo igual, con los proveedores. Acá en muchas compañías, esta compañía del ejemplo está bien para el año que viene con la ley de pagos justos. Muchas que ya deben estar visualizando qué va a pasar. A partir del 1 de enero usted tiene que pagar a 60 días y está pagando a 120 o a 130 o a 150. ¿Usted qué va a hacer? ¿De dónde va a conseguir la plata? Ya tenemos que estar pensando en cuáles van a ser esas fuentes de financiación para poder pagar a mis proveedores bien. Bueno, muy bien. Entonces ya nos cacharreamos estos supuestos, ya hicimos el trabajo de analizar cada uno de esos rubros. Esto ya se vuelve sencillo, es venir, traer de supuestos lo que proyecté, de acuerdo a las rotaciones, de acuerdo a los porcentajes, de acuerdo a las inversiones, y ya tengo mi balance. Obviamente no va a estar cuadrado porque no he hecho lo más importante, que es el flujo de caja directo, y es el propósito también que al final ustedes puedan hacer el flujo de caja directo de una forma muy simple, muy sencilla, y que les cuadre el balance, que les cuadre, ya tengan ustedes estos 3 estados financieros perfectos: estado de situación financiera, el estado de resultados y el flujo de caja directo. Bueno, entonces, para hacer el flujo de caja directo, yo hago un pastelito. Por acá tengo una hojita que se llama tesorería, y en esa hoja comienzo a colocar las variaciones. Año mayor menos año menor, entonces ¿cuál fue la variación del año? Listo, entonces ya las tengo ahí, tengo las variaciones, 2019 contra 2018, el efectivo disminuyó 506 millones. Inversiones temporales 49, bueno, muy bien, listo. Y arrancamos al hacer el flujo de caja directo. El flujo de caja, recordemos que hay 2 métodos de hacer el flujo de caja, el indirecto y el directo. El flujo de caja directo es simplemente traiga la utilidad, depúrela y traiga todas las fuentes y usos o todas las variaciones del estado de situación financiera. Y al final, ¿cuál fue la caja del periodo? Que debe ser igual a la caja inicial menos la caja final. Ese es el indirecto. Y el flujo de caja directo es en el cual nosotros partimos del saldo inicial de caja. Entonces, para el 2021 partimos de 1.074 millones. 1.074 millones de pesos, que fue la final del 2020, y de ahí empezamos a trabajar. Digamos que como es el que me va a cuadrar el balance, tengo que hacerlo, ahí sí, paso a paso. Vístame despacio, que voy con prisa, decía Napoleón. Entonces, el primer paso, traigas el PIG. Entonces empiece a colocar el PIG en el flujo de caja operativo. Entonces, las ventas me las traigo todas para clientes nacionales. Todo eso me va a entrar este año. Entonces lo coloco acá. Los costos. ¿Qué son los costos? Son proveedores. Entonces los traigo a proveedores. Los gastos operativos. Los gastos operativos son los otros acreedores. Viene para acá. Entonces vengo y al final
cuando ya, que no voy a traer. No voy a traer ni las depreciaciones ni las amortizaciones. En este modelito que les voy a compartir, las tengo aparte. ¿Listo? Entonces, ¿qué no voy a traer? Las depreciaciones y amortizaciones, porque eso no me afecta acá. Y cuando vengo acá al flujo de caja neto, me debe, neto del año, me debe coincidir con ese PIG que yo tengo, con ese estado de resultados, sumándole las depreciaciones y las amortizaciones. Si a usted ya le hizo ese primer cuadre, listo, nos vamos con el segundo, que es traer todas estas variaciones que hicimos acá en tesorería. Entonces, empezamos a traer, por ejemplo, en clientes nacionales, traigo toda la variación de la cartera, en proveedores traigo la variación del inventario y la variación de los proveedores. Acá hay una formulita que en la presentación que le va a hacer llegar Manuela, ahí se los coloqué pues como para que no se pierda. La variación de los activos siempre van a restar en los ingresos y van a sumar en los egresos. La variación de los pasivos van a aumentar en los ingresos y van a restar en los egresos. Pues porque al final ese más y ese menos lo va perdiendo a uno y ese berraco estado de situación financiera no cuadra. Entonces, listo, vamos así. Variación de los activos, restan en ingresos, suman en los egresos. ¿Por qué? Porque acá lo tenemos en los tres cuerpos. En el flujo de caja operativo tenemos cuántos son los ingresos, cuáles son los egresos y cuál es mi flujo de caja operativo neto. Lo mismo en las inversiones y en los de financiación. Listo, muy bien. Bueno, entonces ya tenemos nuestro flujo de caja. Llevamos este saldo final de 486 millones de pesos al balance. Y nuestro cuadre está hecho. Ya tenemos el estado de situación financiera y tenemos la información que pedaleamos mucho, pero ya llegó lo interesante, llegó lo bueno de hacer el flujo de caja, y es que ya empezamos a tomar decisiones y a mirar qué pasaría si acá con la cartera. Entonces veámoslo, perdón si los estoy haciendo marear. Entonces ya digo, bueno, no, 60 días. Señores clientes, qué pena con ustedes, pero a partir del año que viene son 60 días y eso dijo el gobierno. Entonces, ¿qué pasa con mi flujo de caja? Bueno, voy a tener unos excesos de caja. Yo había, dentro de los supuestos, yo digo que siempre los activos fijos los financiamos. Cuando voy a comprar activos fijos, los financio. Entonces aquí ya podría decir, no, venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a invertir? Vamos a tener una caja muy interesante en el 2021. Entonces paguemos dividendos, por ejemplo. Bueno, pero acá, volviendo a los 131 días que tenemos una caja negativa, con eso se nos voltea el resultado, pero también puedo tomar decisiones como que, porque hay en unas cajas que son no da. O sea, usted colocándole 60 días de caja, de rotación de cartera, esto está negativo. ¿Y por qué está negativo? Porque tiene unos compromisos con los bancos, unas obligaciones a largo plazo que se le están comiendo toda la caja. Entonces usted está creciendo en ventas, está siendo muy eficiente en el manejo de los costos,
está apalancado con los proveedores y ya le van a pagar bien, perdón, con los clientes ya le van a pagar bien, le van a pagar a 60 días, todo está perfecto, pero ese flujo no le está dando, entonces va y mira y resulta que las obligaciones a largo plazo o los bancos están llevando todo ese capital y me están dejando ilíquido. Entonces ahí yo tengo que ir y sentarme con los bancos. O definitivamente, pues sí, llego y les digo, venga, vea señor banco, este es mi flujo de efectivo a 5 años. Y si yo le pagara a usted las obligaciones como hoy lo tenemos negociado, hombre, no voy a ser capaz y mi flujo de caja, o sea, voy a estar reventado y no voy a poder operar. Yo necesito, señor banco, que hagamos una reestructuración de estos créditos. Vengan a ver, miremos cómo aplanamos, unifiquemos todos los créditos en uno y los llevamos a más tiempo. Esto es lo que uno hace muchas veces también cuando está en insolvencia. Que es la 11 y 16, traiga a todos los bancos, a todos sus acreedores y aplane eso en el tiempo. Acá es, cuando yo estoy revisando un flujo de caja, es como si estuviera en una ley de insolvencia. Venga a ver, y me siento a negociar. Acá este flujo de caja tiene que ser una herramienta de negociación con los bancos, con los acreedores, con los mismos socios. Vengan, señores, en los próximos 5 años no les puedo dar dividendos. Oscar, una preguntita. Sí. Bueno, acá nos pregunta Daniel que tiene una duda y dice que cómo se cuadró el balance en la proyección. ¿Tú podrías indicarnos? Sí, bueno, entonces digamos que acá todo es partida doble. Entonces yo tengo proyectado el balance, ¿cierto? ¿Cómo llegamos al balance? Con los días de rotación con los días de la rotación, o sea, con el ciclo del capital de trabajo. Bueno, ya. Lo único que a mí me faltaría para cuadrar sería la caja, y esa es la que me va a cuadrar el balance. ¿Cómo me cuadra la caja? Es porque usted cogió las variaciones, entonces lo voy a explicar como más sencillo. Usted cogió las variaciones que tenía entre el 2025 y el 2024, ¿cierto? Esa variación la llevó a la caja. Y cuando no estaba en la caja, como las depreciaciones, que eso no afectó caja, eso se me va a ir al resultado del ejercicio en el PIG. Que, por ejemplo, esta utilidad del ejercicio está con el impuesto de renta y con las depreciaciones. Entonces yo empiezo a hacer el juego dentro del flujo de efectivo con las variaciones de todos los activos y de todos los pasivos. Por eso coloco PIG, luego variaciones, y los que no tengo en cuenta, simplemente no colocar ni la variación ni el resultado, y ya se me va a cuadrar. Incluso en este modelito se los voy a mandar y se los voy a compartir cuadrado. Es bueno que estudien las fórmulas de dónde vienen, que no hay machetazo alguno para hacer el cuadro. Pues digamos que está, si ustedes bajaran sus estados de resultados, acá en este modelo de una vez les va a sacar la proyección, pero es bueno tener como el feeling de cada una de las compañías y poderlo hacer de acuerdo a la situación y a la realidad del negocio. Bueno. Muy bien, no sé si le habrá quedado resuelta la pregunta a Daniel. Sí, Daniel, pues creo que sí. Si algo, Daniel puede volver a preguntar. Y continuamos. Bueno, ¿para qué más nos sirve el flujo de caja? Para eso, replantear objetivos. Entonces, pues, objetivos de cómo se está, de cuál es el modelo financiero de la compañía. Por modelo financiero entendemos
márgenes, coberturas, gastos fijos. Entonces, esto nos va diciendo al final, oye, esta compañía, acá estamos viendo continuidad de negocio en marcha no hay hipótesis, esta empresa hay que liquidarla. ¿Listo? Acá, digamos que también es importante como dar unos tipsitos. La 1116 es una herramienta extrajudicial de negociación y el gobierno, digamos que ha estado protegiendo al acreedor, protegiendo a los bancos para que el dinero siga circulando, para que nadie se quiebre. Y entonces busca, pues la 1116 es un mecanismo. La 1116, como yo decía antes, es solo para empresas que estén en hipótesis de negocio en marcha. Una empresa que no esté en negocio en marcha no puede entrar a la 1116. O sea, tienen que entrar solamente las empresas que estén en hipótesis de negocio en marcha. ¿Y para qué son? Son protegidos. Pues digamos que son esos mecanismos de protección a la empresa y el empleo. Lo que está buscando también el gobierno en cabeza de las supersociedades es, venga, esa es una unidad productiva y ¿qué hacemos para que esa unidad productiva no desfallezca? O sea, liquidar, no, miremos si hay oportunidades, porque muchas veces los flujos son negativos y nosotros empezamos a alarmar y son porque no tenemos buenas negociaciones, entonces porque nos falta ir y sentarnos con ese banco, los cuales son siempre muy receptivos. O sea, cuando usted va con un buen plan de negocios, para la 1116, para la insolvencia, o para sentarme en un banco, ya sea con un mecanismo extrajudicial o simplemente de negociación, es lo mismo. Usted tiene que llevar su plan estratégico de negocio, para dónde va esta compañía, y después mostrarles los números. Con este plan de negocio, estos son mis números, esta es mi caja, este va a ser mi resultado, y necesito de usted para que venga y aplanemos esto, venga, negociemos, venga, sentémonos, venga, ayúdeme. Los bancos son demasiado queridos, la verdad que las entidades financieras respaldan mucho la empresa porque están en pro de proteger el empleo, proteger la unidad productiva, proteger la economía. Entonces, digamos que acá hay mucho en qué trabajar. Bueno, no sé, Gloria, si hay más dudas para que amplíe. No hay más preguntas por el momento. Si alguien quiere participar o tiene dudas acerca de flujo de caja. No, por el momento no hay más preguntas. Pero nosotros les vamos a compartir el modelito. Acá están los correos, nuestros correos y los teléfonos, por si tienen, pues, tienen alguna duda o quieren ampliarle algo de la elaboración de los flujos de efectivo. Como les dije, el flujo de caja simplemente es una herramienta, no es un, pues, es un estado que me muestra son estados financieros, pero el flujo de caja es una herramienta y debe servir para la toma de decisiones. En estos tiempos de crisis y en estos tiempos de pandemia, que no sabemos para dónde van, estamos escuchando ya en Europa la segunda ola, entonces no sabemos si va a haber confinamiento, si no. Estos flujos de caja lo que me permiten es estar muy de la mano de la gerencia y decirle, venga, señor gerente, yo levanto la mano
si seguimos con esta estrategia, mire, modelé y mire para dónde vamos, hay que pararle bolas a las coberturas, hay que pararle bolas a los márgenes, o mire esa rotación de proveedores, pues digamos que es levantar la mano de forma temprana para poder hacer correctivos. Gloria también decía al inicio de la exposición que la pandemia cogió a mucha gente con los calzones abajo. Los cogió, no tenían los créditos con los bancos, no estaban renovados, no tenían forma de poder tener como ese capital de trabajo para poder subsistir. Entonces, es irnos preparando, ir dando insumos a la administración y a la gerencia que le permitan tomar decisiones muy rápidas y muy certeras. Y tener con digamos, ¿qué pasaría si? Entonces, ¿qué pasaría si no crezco el 4%, sino que por el contrario crezco el 20%? ¿Cuál sería mi impacto en ese resultado? ¿Qué pasaría si mis proveedores o mis cuentas claves o mis clientes claves tienen, como estamos en crisis, empieza a tener una crisis y ya no me vuelve a comprar o desaparece? Sí. Por acá tenemos dos preguntas. Sí. Bueno, ¿cómo se muestra en el flujo de caja cuándo puedo hacer reservas en fiducias para futuros pagos? ¿Cómo se hacen reservas en fiducias para reservas en fiducias? Entonces ahí ya tenemos que hablar que son una inversión. Entonces, como lo hablábamos, el flujo de caja tiene tres cuerpos: el de operación, el de inversión, que son los CAPEX, y el de financiación. Entonces, usted está haciendo reservas en fiducias para futuros pagos. Lo revela en las inversiones. Si son a corto plazo, esas inversiones ya sabemos que por las normas contables de información financiera, si son a corto plazo, a menos de 90 días, usted los tiene que llevar al disponible. Entonces, esas inversiones en fiducias van a estar siempre como saldo de caja. Pero si son a más largo plazo y es una inversión, ya lo llevas en el cuerpo de los CAPEX, de los flujos de inversión. Bueno, gracias, Oscar. Y para complementar la pregunta, dicen, al igual que y que también quiere saber en dónde se pueden ver reflejados los rendimientos que generan estos dineros en la fiducia, en el flujo. Ah, bueno, muy bien. Ahí lo vimos. Me voy a devolver, me voy a ir al Excel. En los supuestos económicos, entonces yo tenía por acá, cuando estaba haciendo el estado de resultados, esas inversiones que son temporales, pues tienen unos promedios y ese rendimiento los llevo a ingresos financieros, que acá en este cuadrito, pues digamos que yo digo que en promedio va a tener 248 millones, que eso me está generando, está una tasa del 7%. Entonces estos 17 en el estado de resultados lo ves acá en ingresos financieros, 17 millones. Perfecto. Aquí hay una pregunta muy interesante y Luis Fernando nos dice, en una empresa de familia que depende de un familiar que creó la idea de negocio, en el protocolo de familia no se define qué mecanismo realiza cuando éste muera. En el flujo de caja directo, ¿cómo afecta todo el presupuesto? Es algo muy incierto. Pues realmente en los protocolos de familia no se extienden, empecemos por ahí, que no se extienden mucho en el tema de flujo de caja, y eso es lo que nosotros queremos empezar a recomendar. Pero no sé, Oscar, ¿qué opinas tú? Pero no entendí la pregunta, Gloria. ¿Me la puedes repetir, por favor? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta, que no la entendí? En una empresa de familia que Sí. depende de un familiar que creó la idea de negocio, Sí. en el protocolo
de familia, no se ha definido el mecanismo a realizar cuando éste muera. Entonces la pregunta es, en el flujo de caja directo, ¿cómo afecta todo esto lo presupuestado? Si es algo muy incierto. Sí, pero entonces digamos que acá hay varias cosas. Entonces está el protocolo de familia, porque pues digamos que las empresas familiares son sociedades, por lo general no son personas naturales. Entonces, como sociedad, esa acción o esa participación que tiene ese socio fundador entrará en otro proceso que es el de herencia, pues con su familia, si no sea... en sucesión, sí, gracias, Gloria. Pero entonces, ahí lo que tenemos, pues digamos que lo que hay que tener en cuenta es que la compañía comunidad productiva continúa, o sea, la comunidad productiva, la compañía va. La muerte de ese socio no va a afectar el resultado, a no ser que sus herederos ya empiecen a tomar decisiones que vayan en contra de ese flujo de efectivo. Entonces son dos temas que si bien no son ajenos, no afecta el flujo de caja. Sí, yo en ese punto a Luis Fernando le recomendaría es en el protocolo de familia dejar claro la continuidad del legado a la junta de socios o a la junta directiva para que se tengan en cuenta temas como los presupuestos a futuro frente a esa idea de negocios, incluso para que continúe la compañía bajo un mismo modelo financiero si ha sido exitoso hasta hoy. Nos pregunta Marixa Anaya, en las entidades sin ánimo de lucro, ¿cómo se maneja el flujo, las asignaciones permanentes, que se encuentran en las fiducias o en CDT, pero no son disponibles por su manejo tributario? Muy bien, Marixa. Muy interesante la pregunta. Digamos que como no son, acá digamos que en esas entidades sin ánimo de lucro, igual esas inversiones que tienen y que no las puede utilizar, pues son inversiones a largo plazo, que usted las va a manejar siempre entre cuando invierta o cuando haga retiros en el cuerpo del flujo de caja financiero, en los CAPEX. Entonces, todas las inversiones que usted va a hacer en ese rubro de inversión, en ese CDT, en esa fiducia, lo vas a llevar a los CAPEX, a las inversiones que hace la compañía. Perfecto. Aquí nos pregunta Manuel, ¿cómo es el análisis de los indicadores del ejemplo y Excel? No un año, sino con cortes de menor tiempo, 6 meses o 4 meses. Muy bien, muy buena pregunta. Incluso yo les había dicho que es muy importante casi que manejar este mismo modelo a meses, o sea, usted llevarlo en un año, o sea, usted debería tener el modelo, este mismo modelito en un año. ¿Y cómo? Entonces ya digamos que los indicadores es, por ejemplo, en las rotaciones, usted está colocando la rotación de la cartera con las ventas del mes. Entonces lo divide, lo multiplica no por 365, sino por 30 días. Pues ese sería como uno de los cambios en los supuestos. Y los indicadores financieros en esas entidades que les conté, también lo tienen mensualizado. Entonces vas a encontrar el IPC, la variación del IPC mensual, la del PIB mensual. Entonces hay unos indicadores que vos ya los tenés mensualizados y haces el mismo ejercicio, pero lo llevas al mes. Y es muy interesante hacer este ejercicio, incluso porque usted también como contador y director contable, hoy, ya ahorita en este cierre de octubre, en este cierre de septiembre, usted debería llegar al gerente en la presentación de los estados financieros y decirle, vea, esta es la proyección del 2020. Venga, empecemos a hacer la planeación tributaria, o vengamos, cómo va a cerrar o qué vamos a hacer, o qué acciones vamos a tomar hoy para cerrar el año. De acuerdo. Tenemos otras 3 preguntas.
¿Cómo es el análisis? Que se me perdió. Se me perdió. ¿Cómo se trata un anticipo que me dé un cliente, el cual entra en una fiducia, pero ese dinero solo puede disponerse para pagar proveedores del proyecto específico? ¿Sería en disponible o en inversión? Es un anticipo de un cliente, bueno, igual, digamos que se lo llevaría como operación, porque es eso, un anticipo que me están dando los clientes, o sea, es la operación, me imagino que es una constructora, y lo que están haciendo es recibiendo ingresos para pagar proveedores y los recibe a través de una fiducia, es operación, entonces ahí no estaría como CAPEX, sino simplemente en los ingresos operativos. De acuerdo. Otra pregunta es, si el cliente me da un anticipo con costo financiero, ¿sería anticipo o deuda financiera? Si el cliente me da un anticipo con costo financiero. Con Bueno, costo entonces financiero. ahí, no, digamos que ahí usted lo que está haciendo es financiando, porque, pues, o sea, digamos que podría manejarlo de dos formas, o sea, no sé cuál es la materialidad de ese anticipo. Si es si digamos que no es material, es solamente un cliente, no es una cifra importante, no sé, no le dé tantas vueltas, llévelo operativo, y listo, nos vamos. Si es material y él lo que está haciendo es financiándole su operación, llévelo como una financiación de terceros, para poder tenerlo controlado, para poder saber, porque eso va a necesitar ese anticipo le va a requerir un compromiso. De acuerdo. El sobregiro en el flujo se vería reflejado como si fuera crédito rotativo. Sí, sí, el sobregiro es un crédito rotativo. Ese al final es muy importante también para los que tienen sobregiros en los bancos. Negocien muy bien esa tasa de sobregiro, porque al final es mejor tener unos créditos rotativos con unas tasas menores que un sobregiro con unas tasas escandalosas. Entonces, hay veces las necesidades, y eso ocurre cuando uno está viendo el flujo de caja, por el desespero, porque como es agonía, la verdad que manejar una tesorería sin plata es agónico. Uno coge lo que tiene primero a la mano, que es el sobregiro en los bancos. Entonces, sentado con el flujo de caja, yo digo, tengo la necesidad, tengo un sobregiro aprobado, pero la tasa es monstruosa, no lo utilizo, venga, no contemos con ese sobregiro y vamos a negociar con el banco para que me amortice los créditos a un largo plazo. De acuerdo. Bueno, acá hay otra pregunta. Bueno, Manuel, ¿puede repetirnos la pregunta anterior? Por favor. No sé si Manuela tiene... Listo. Entonces, mira, la pregunta de Manuel es la siguiente. Es sobre el análisis de los indicadores del principio de negocio en marcha, no de indicadores financieros. Entonces, el análisis de los indicadores de... Sí, pero yo no alcancé a ver la pregunta de Manuel. Si Manuel no la puede volver a hacer. Los indicadores del negocio en marcha. A ver, Sí. con el uso de la hipótesis del negocio en marcha es que el negocio esté funcionando. Recuerden que si yo voy a cerrar la compañía, ya no hay hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué indicadores debo revisar? O sea, hay un indicador que me encanta porque es un compendio, pues digamos que el indicador en sí tiene un compendio de otros indicadores, y ese es el Z-Score, que es el indicador de quiebra. Acá no lo traje en esta exposición, pero ese indicador es buenísimo porque coge indicadores de rentabilidad, de endeudamiento, y
llega y tiene unas tasas. Ese lo han probado, incluso AFID hizo un estudio con ese indicador y en otros, en Harvard, pues digamos que lo tienen muy, muy bien probado. Y ese indicador está, digamos, te dice con certeza para dónde va la compañía. Si está bien, si está en riesgo o si está en quiebra inminente. Se llama el Z-Score, pues para que lo googleen y investiguen un poquito de ese indicador. Y es un compendio de indicadores. Ese es muy bueno y ese me encanta porque ese le dice a uno como para dónde va la compañía, qué proyección tiene o si tiene futuro o si no tiene futuro. Entonces, para redondear la pregunta de Manuel, ¿cuáles son esos indicadores del principio en marcha más importantes? Es decir, tú llegas a una compañía, del negocio en marcha, perdón, tú llegas a una compañía y estableces en el Z-Score cuántos indicadores principalmente para decir la compañía no tiene viabilidad financiera a futuro y el negocio podría verse afectado en su marcha. Sí. Entonces, lo primero es, bueno, en esos indicadores, venga, miremos cuál es la rentabilidad que tiene, la utilidad neta, la utilidad antes de impuestos, ya. Empecemos desde ahí. ¿Cuál es la rentabilidad que tiene? ¿Está en rojo o está dando utilidades? 2, ¿cuál es el EBITDA? O sea, si hay generación de caja en el PIG, ¿cuánto es? Pues porque puede estar en pérdida, pero con un EBITDA porque la depreciación es altísima. Estoy hablando de los indicadores de rendimiento. También uno que yo miro, como que me genera mucha alerta, es cuánto es el gasto de deuda, porque hay veces, y lo miran también todos los bancos, que el EBITDA sea capaz de absorber el costo financiero, el gasto de deuda. En muchas empresas uno llega y tienen un EBITDA, pues y en empresas donde los márgenes son muy, muy estrechos, EBITDA del 2-3% y el gasto de deuda está en ese mismo nivel. Entonces ahí nadie lo mira a uno. Entonces digamos que esos son los primeros indicadores que generan alerta. Ya después es cómo estoy en el endeudamiento, cuál es mi endeudamiento, cómo estoy, qué tan comprometido tengo yo o qué tanto estoy dependiendo de los proveedores. Perdón, de los acreedores. Pues esos serían como los principales. Ya después uno cogería el ROI, pues digamos, hay un montón de otros indicadores que te van dando luces de para dónde vas. Y ya cuando todo eso va bien, entonces miramos cuál es la generación de valor, calculamos el EVA, hacemos de flujo de caja libres para ver para dónde va la compañía y cuánto puede costar. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta acerca de los indicadores o del administrador y sus riesgos. Bueno, no sé, algún mensaje, Oscar, un mensaje adicional. No, muchas gracias a todos. Muchas gracias y nosotros, digamos que el mensaje de cierre sería decirles a todos mis colegas contadores, la información financiera, la verdad que tiene un papel muy importante en las compañías. Incluso no quedarnos tanto en el cuadro, pues en el estado, en entregar el informe, hacer el otro pasito adicional es analizar las cifras, para dónde va la compañía, qué es lo que estoy haciendo, porque nosotros, digamos que tenemos, aunque bien tenemos mucho trabajo, este es lo que nos genera valor. Ese análisis de cifras es entender los números, entender desde la materialidad
qué es lo importante para la compañía y qué es lo que me va a voltear el resultado. Porque hay muchas veces nos quedamos en discusiones de cuentas o en lo que hablaba ahorita, en los torbellinos que no generan valor. Hay unas cuentas claves que generan valor en la compañía. Entonces es a sacarle provecho. Espero que les haya servido este material y esta exposición, que les haya quedado claro y que les sirva de herramienta ahorita, pues, y sobre todo en este tiempo de incertidumbre. Gracias, Oscar. Y muchas gracias a todos. Glory, hola. Y Oscar, por ahí tenemos otras dos preguntitas, creo que tenemos tiempo para resolverlas. Ahí las puedes ver, Manuel nos está haciendo otra pregunta y Luis Fernando también tiene otra pregunta. Si quieren, entonces resolvemos estas dos preguntas y ya les doy una información y cerramos. Listo. Bueno, entonces Manuel nos pregunta, casi ya veo la pregunta de Manuel, ¿cómo se analizan los indicadores del negocio en marcha? ¿Cumplir un indicador? ¿Dos indicadores o cuántos? ¿Y cómo se toma la decisión de decir que la empresa ya no cumple? ¿Cumplir un indicador? ¿Cumplir 2 indicadores? ¿O cuántos debe cumplir? No, ¿Y cómo se toma la decisión? Sí, este yo creo que es una decisión muy, muy difícil. O sea, cuando tú vas a decir que el negocio no está en marcha, ni siquiera te lo da un indicador, es la imposibilidad de continuar el negocio. O que con los compromisos que tienes y la capacidad que tienes de generar caja, te imposibilita, aún estando, porque incluso cuando hablamos que yo ahorita les decía, cuando hablamos de la 1110, bueno, esta es una herramienta, lo que acabamos de ver. Si esto no nos está cuadrando y voy y negocio con los bancos y no me da, voy a las super sociedades o ahorita a la cámara, que puedo ir también a hacer conciliaciones. Negocio, si ya la verdad es imposible que el negocio continúe, entonces así nos vamos a liquidación. ¿Qué indicadores me van a, pues, o cómo lo puedo ver? Uno, el endeudamiento y la tasa, y las tasas que tengo del endeudamiento. Entonces, ¿qué tan comprometido estoy? Uno, digamos que los que más generan alerta es patrimonio negativo. Cuando ya tus deudas son muy superiores a tu patrimonio. Entonces los socios ya no tienen nada, ya la empresa no es de nadie, es de los acreedores, porque ya ese sería como el que generaría ya como que de entrada usted dice, acá miremos a ver cómo salvamos esta compañía, cómo podemos voltear ese patrimonio. Ese sería el primero. Una recomendación es empezar a implementar estos indicadores. Considero yo que es una novedad porque no todos hemos manejado este tipo de indicadores. Muy bueno que los empiecen a explorar. Por acá tenemos una última pregunta y es sobre la responsabilidad de la que hablamos al principio. Si el representante legal en este año atípico de pandemia ha recibido indicaciones de cómo afrontar la situación de parte de la Asamblea de Accionistas, pudiéndose decir que sus funciones han sido suplantadas por la misma Asamblea, ¿qué debe hacer el representante legal para que tales decisiones sean compartidas o dictadas por sus accionistas, ya que esto afecta o mejora el negocio en marcha? Bueno, Luis Fernando, gracias por tu pregunta. En ese sentido, lo que deben cuidar los representantes legales o administradores es no incurrir en omisiones o excederse en sus funciones, pero cuando ya aquí hay un mandato de la Junta Directiva o de la Asamblea de Accionistas, debe quedar por escrito y el representante legal debe también citar cuál sería el impacto económico y si está de acuerdo o no en esa decisión y dejarla por escrito
para que no vaya a incurrir en una culpa leve incluso, porque la decisión va a ser tomada por el organismo principal, en este caso la Asamblea de Accionistas, y no por el representante legal, quien está ejecutando el mandato de acuerdo a los estatutos o a las funciones que él ejerza. Entonces, están buscando es que él se extralimite en sus funciones o esté tomando una decisión en contra de sus principios o de sus análisis económicos, entonces debe quedar escrito ese informe y lo que está solicitando la Junta Directiva. Bueno, ahora sí, yo creo que ya todas las preguntas están resueltas. Listo, sí, yo creo que ya resolvimos las últimas dudas que tenemos. Antes de darles las gracias a Oscar y a Gloria, les queremos compartir esta información, ya que muchos han preguntado el contacto de Oscar y de Gloria. Es que tengan en cuenta que ustedes tienen un beneficio totalmente gratis por pertenecer al programa Afiliados Primero. Ustedes pueden escribir al correo que están viendo ahí en pantalla, gbarrientos@lconsulting.com.co, ponen en el asunto que van a hacer una consulta del Club de Contadores y ustedes pueden tener una consulta con Gloria y con la persona pues que ella designe en ese momento para resolver la duda que ustedes tengan. Muy importante que en el correo le escriban cuál es el NIC de la empresa para nosotros verificar que es una empresa afiliada y también que nos pongan qué tema es el que necesitan resolver, porque ustedes pueden resolver el tema de dudas sobre el tema que vimos el día de hoy o sobre temas de otras charlas que hemos tenido o también de algún tema contable que ustedes tengan y que Gloria con su grupo de empleados y de expertos en todo el tema contable les puedan ayudar a resolver. Entonces, esas mismas preguntas que ustedes han hecho acá, si tienen algunas dudas puntuales, algunas dudas sin resolver, aprovechen este beneficio. Tenemos ya los últimos cupos por este año para que entonces nos escriban hoy a ese correo y nos dejen entonces ahí la información. Gloria se estará contactando con ustedes para que tengan una cita y realmente puedan resolver esas inquietudes. Entonces, no, pues les queremos agradecer a Gloria y a Oscar estar hoy acá, compartir toda esta información con nosotros, a ustedes por participar en el evento, sigan muy pendientes de todos los eventos que tenemos. El próximo evento que tenemos es el taller comercial, que les puede interesar mucho al grupo de ventas, servicio al cliente y mercadeo de las empresas afiliadas, y también el Conéctate, que también es un tema de networking, que también tenemos el 20 de octubre. Entonces, para que estén muy pendientes, les agradecemos muchísimo la conexión el día de hoy y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gloria. Gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta pronto. Chao. Chao.